La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. En la provincia de Mendoza aún existen territorios no irrigados. Esto ocurre en el departamento de Lavalle, en lugares donde la población vive dispersa a grandes distancias. La zona cuenta con niveles de arsénico superior a la normalidad establecida por la OMS. El grupo de investigación que dirige el profesor Mario García Cardoni de la Facultad de Odontología de la UNCuyo estudia métodos de abatimiento de arsénico mediante la búsqueda y recolección de datos sobre políticas públicas, literatura y entrevistas en profundidad con efectores de salud, pobladores e informantes claves. Es desde allí que postula una relación directa entre las condiciones socioambientales, culturales, económicas y la salud. Mario, la verdad un gusto estar acá hoy compartiendo este día y contanos un poco cómo es, ¿qué es la investigación en odontología? Uno no se imagina mucho, uno se imagina la investigación alguien con un microscopio, mirando una bacteria, no sé. ¿Cómo es la investigación en odontología? Bueno, es algo que fuimos construyendo entre todos, un espacio que en principio no era, digamos, de grandes dimensiones, en cuanto a que era muy incipiente. Recordamos que la Facultad de Odontología no es una facultad muy antigua, claro, es una facultad Es un desprendimiento de la Facultad de Ciencias Médicas. Exactamente. ¿Desde hace cuántos años? Era la Escuela de Odontología, así que a partir de los años 80 arranca después con todo un proceso de normalización hacia el 85, cuando viene la democracia, y bueno, logra ya establecerse como facultad posteriormente a esa fecha. Así que es muy incipiente lo que se va rescatando. Bueno, obviamente había investigadores que fueron de algún modo fundadores también de la escuela y de la facultad, que venían de la Facultad de Medicina y investigaban allí junto con la Facultad de Medicina. Bueno, a partir de ellos, que fueron de algún modo los padres de lo que fue acá la investigación en esta facultad, arranca una nueva generación, que es la que se constituye a partir de ya la Facultad de Odontología, con su propio espacio, con su propio lugar, ¿no? Y en el caso tuyo, ¿hace cuánto que te dedicas a la investigación en estos temas? Bueno, justamente de la mano de uno de los padres que decíamos recién, que fue el doctor Onofre Chipola, por aquellos años, en la década del 80, él de algún modo es quien normaliza la facultad y a partir del año 89-90 comienza a incorporarse con un grupo de jóvenes investigadores que por entonces empezábamos a trabajar no solamente en el ámbito universitario, sino también en lo que era la investigación, ayudando en distintas tareas, primarias en un principio, y posteriormente yo en particular comienzo mi carrera con la categorización primera que se hizo en la década de los 90, que fue a partir del 94. Categorización a docentes e investigadores. De docentes e investigadores. O sea que vos sos investigador y docente también. Exactamente. Así que ¿Y cómo combinas esas dos cosas? Y bueno, ¿qué tal? Es parte, digamos, a lo que estamos de algún modo por la ley de educación que tenemos, que estamos de algún modo tenemos que hacer investigación, docencia y extensión. En ese marco y buscando los espacios y acomodando nuestros horarios es que hacemos estas tres tareas. Y de hecho en esta facultad en particular ha habido mucha extensión universitaria y la investigación incipiente entonces ahora empieza a tomar una dimensión diferente y con una personalidad propia, ¿no? Que es de algún modo lo que hemos ido construyendo en estos años. Así que ha sido una tarea muy interesante que de mucho tiempo, además. De mucho tiempo. Vos hablás de estos tres roles de la universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión o la transferencia al medio. Ustedes han podido combinar fundamentalmente lo que es investigación con extensión, o sea, tienen actividad en el campo, trabajan con la gente. Claro, ¿cómo es eso? Es de algún modo el origen de todo, porque si uno se remonta justamente a esta época que hablábamos, de la mano de estos profesores que tenían una visión que se habían formado en otros lados, ¿no? Porque recordamos que no existía la Facultad de Odontología aquí,
venían ya con esta impronta de la extensión y la investigación de la mano. Cuando aparecen los primeros I+D, de los cuales después hacia los 90, finales I+D, 90, investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo, ¿cierto? Que comienza ya más institucionalmente. Primigeniamente en aquella época se había hecho con un programa de territorialización de la Patagonia Argentina, donde asistían a partir de una actividad que se realizaba de campo, asistiendo a poblaciones que estaban en riesgo y que justamente de la mano de Onofre Chipola es que participamos en ese primer programa, que fue primigenio porque no era... He pasado por algún lugar cercano a Malargüe, sí, donde ha habido actividad, y cercano a General Alvear, donde ha habido actividad histórica de la Facultad de Odontología en el campo, ¿no es cierto? Exactamente. Y de ahí ustedes también obtienen datos que les sirven para sus proyectos. ¿Cómo cuadra la investigación ahí? Claro, por supuesto. Ahí, a partir de allí, de la extensión que uno investiga, uno va viendo y observando diversas situaciones. Por ejemplo, surge el tema del problema ambiental que puede impactar sobre la salud de los pobladores. Y a partir de allí, por ejemplo, estudiar el hidroarsenicismo crónico fue una mirada que a partir de esos trabajos de extensión se pudo obtener para después llevar desde el campo de la investigación científica específicamente para avanzar y ver si ese impacto era o no tal, por ejemplo. O sea, mediciones concretas en el campo. Claro. Una pregunta también que creo que es importante es cómo se les ocurren a ustedes los temas de investigación, por qué trabajar en un tema o en otro tema. Hay uno se imagina una especie de líneas prioritarias, o depende de cada grupo cómo va buscando su camino. Claro, bueno, el área de las ciencias básicas, ¿cierto? Por un lado, ¿no? La farmacología, la biología, desde todo lo que tiene que ver la física, se trabaja en un tipo de investigación, ¿no? Que es más de laboratorio, más de carácter experimental. Y la descriptiva, que tiene que ver con esta de estudios de caso, casuística, o la de estudios exploratorios que se hacen de campo, que tiene que ver más con área de tipo clínica. ¿Pero cómo elegís irte para un lado o para el otro lado? Social. Y según la versión, digamos, según la mirada que tiene cada espacio. Convengamos que la Facultad de Odontología tiene un espacio de ciencias básicas, un espacio de ciencias clínicas y un espacio de ciencias sociales, que tiene que ver con la psicología, la sociología, la antropología, ¿no? Que tienen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el área de prevención, ¿no? En el área de prevención odontológica, que son una serie de clínicas que trabajan a partir del tercer año también acá en la facultad, tiene un área clínica, pero tiene un área social importantísima. Claro, acá hay varias disciplinas que convergen. Digamos, el objetivo final sería, por supuesto, trabajar para mejorar la salud dental y la salud odontológica de la gente. Ahora, eso hay que enfrentarlo desde distintas disciplinas, concretamente. Exactamente. Sociales, técnicas en sí, que uno se imagina, o más... estudios epidemiológicos también, me imagino. Claro. De hecho, la currícula está diseñada de esta manera. O sea, tiene un área clínica, un área social, una epidemiológica. La currícula de grado estamos hablando. La currícula del grado. ¿Y los estudiantes de grado participan también de los proyectos de investigación? Participan, los invitamos a participar a través de la dirección de cada proyecto. Nos obligamos a tener nosotros también estudiantes, porque es muy importante. A llevarlos al campo también. Llevarlos al campo. A trabajar. Sí, por supuesto. O sea que les sirve además como una experiencia, digamos, de vida y profesional, de cómo encarar después ya su actividad, claro, una vez que se reciben. Seguro, y a partir del cuarto año muchos son becarios de investigación, comienzan su carrera y después se reciben y después siguen trabajando en proyectos como graduados. Después ya vienen las especializaciones y trabajan en trabajos de tesis que por ahí están relacionados con los proyectos de investigación. O sea, pasamos del grado al posgrado también con la misma gente o con estudiantes que tienen la vocación de participar de estos proyectos metiéndose ahí. ¿Cómo se financia esto, Mario? ¿De dónde sacan la plata para, por ejemplo, las salidas de campo? Bueno, por un lado tenemos que el área de la Secretaría de Extensión de la Facultad, esta tarea se la encomienda para que se proyecte, digamos, lo mejor que se pueda. O sea, fondos propios de la Facultad de Odontología. De la Facultad. Y por otro lado, tenemos el financiamiento de los proyectos de extensión, las distintas convocatorias que existen y los proyectos de investigación específicamente que están abocados. Pero hablamos siempre de fondos de la propia universidad. Sí. ¿Que tienen fondos de terceros, pueden conseguir o...?
O sea, lo que ha habido en algunas ocasiones es la ayuda de algún laboratorio que por alguna situación, o sea, la facultad contribuyen a algunas de estas empresas que pueden darle alguna ayuda de algún tipo a través de materiales generalmente, y que de algún modo sirve como aporte, porque si hay que ir a una población a entregar, por ejemplo, un cepillo a niños de escuela, bueno, esos cepillos los dona alguna empresa privada. Entonces logramos que alguna empresa lo done y bueno, de esa manera se facilita un poco la tarea de extensión. Y en los proyectos, ya después de cada uno, se financia con el dinero que cada proyecto tiene, haciendo las compras que haya que hacer en función de los gastos que se van a proyectar, ¿cierto? ¿Cómo están situados a nivel internacional ustedes, como facultad y como grupos de investigación? ¿Publican a nivel internacional? ¿Tienen contacto con otras entidades parecidas de otros lugares del mundo? Sí. Bueno, participamos de toda la Asociación de Facultades de Odontología del país. Es una facultad importante que ha tomado mucho protagonismo en los últimos tiempos. Sí está publicando a nivel internacional. Ha generado su propio, formación en posgrado, en doctorados. Con lo cual ya eso también tenemos el doctorado en odontología. Tenemos el doctorado en odontología y bueno, eso va a dar también una proyección ahora en el futuro bastante importante, que de hecho tenemos muchísimos doctorandos que se están formando allí, ya con una masa crítica propia que se ha podido generar a partir de doctorandos que se han recibido en otros lugares. Mario, vamos a ir a un cortecito y enseguida vamos a seguir hablando de una línea en la que estás trabajando que nos pareció muy, muy interesante. Ya seguimos en Científicamente. Mario, contame un poco en qué proyecto han estado trabajando en estos últimos años, porque entiendo que esto es toda una vida de trabajo, así que ¿en qué has estado metido? Bueno, uno de los temas que fue con el que de algún modo nos impactó más y llegamos a él a través de todo este camino que hablábamos antes, es trabajar sobre la detección de patologías orales de acuerdo a los modelos de producción en las distintas zonas de la provincia de Mendoza. Y esto después nos focalizó al proyecto de la zona del Secano de la Valle. La zona del noreste mendocino, del desierto lavallino en particular, toda esa región. Noreste. Ahora, cuando hablas que nos enfocaron, estamos hablando de un grupo de gente, o sea, no es un trabajo tuyo solo, sino ¿cómo se constituye ese equipo? Es un trabajo de un equipo donde justamente como veíamos en la zona que era necesario trabajar interdisciplinariamente, porque tenemos aspectos sociológicos, aspectos antropológicos, aspectos, históricos, de carácter histórico, y tenemos el aspecto de la salud que tenía que ver con áreas de la odontología, como la operatoria, por ejemplo, que tiene que ver con el trabajo que normalmente nosotros conocemos que hace el odontólogo, ¿cierto? Que va, arregla los dientes de las personas en general, ¿cierto? Y esto allí era necesario. Entonces, el área operatoria era un área integral para trabajar en el lugar, ¿no? Y después otros que se fueron sumando. ¿Y las poblaciones de esos lugares, digamos, cómo los reciben? ¿Hay interés en que la universidad vaya a desarrollar sus proyectos en ese ámbito? Uno se imagina el desierto de la Valle, poblaciones puesteros, poblaciones huarpes o descendientes de los huarpes, una población básicamente rural. ¿Cuál es la receptividad? ¿Hay llegada a esa gente? ¿Cómo ha sido esa conexión? La estrategia fue la odontología. Es la manera de llegar, digamos, a través de gente que tiene problemas dentales, odontológicos. La estrategia de avance en el campo fue justamente la odontología. Y la odontología era bien recepcionada, porque la gente veía que nosotros íbamos justamente a brindarle un servicio que ellos necesitaban. ¿Y cómo es ese servicio? ¿Qué iban a describirnos? ¿Qué es una salida al campo del proyecto? Es una salida de extensión y de investigación, de las dos cosas. Por eso es que ¿Pero qué llevan? ¿Un sillón odontológico para el lugar? Claro, exactamente. Al principio llevábamos un sillón muy precario, en donde que tiene la facultad, a partir de la Secretaría de Extensión, que nos lo prestaba, y se colocaba en un lugar donde había buena luz solar, aprovechando los lindos días, que eran los que seleccionábamos para visitar la zona, y allí se atendía la gente en ese sillón. ¿Y hoy cómo lo hacen eso? Hoy han progresado bastante, tienen un vehículo importante, una unidad móvil, sí. Que ha facilitado muchísimo esta tarea.
Pero lo mismo se hacía en las mismas condiciones y a veces trabajando con las condiciones que brinda el secano, ¿cierto? Que ya conocemos, ¿no? O sea, cierta agresividad del clima, no las mejores comodidades. Los centros de salud son mal llamados centros de salud, porque en realidad lo que hay son postas de salud y generalmente coordinados por algún vecino del lugar, que es quien hace de el asistente, enfermero, y que de algún modo se le otorga. Posta porque no tienen personal permanente, digamos, porque el personal va rotando de uno a otro. Y porque no tiene las condiciones establecidas para ser un centro de salud. Y eso es Mendoza, es nuestra provincia. No estamos hablando de ningún lugar. Es 90 kilómetros, es 80 kilómetros, 150 lo más. ¿Cómo ha sido la experiencia desde el punto de vista de los hallazgos? ¿Qué han encontrado? ¿Qué tipo de información han podido recabar? ¿Qué investigación han podido hacer y qué resultados han tenido de ahí? Bueno, la más importante, ahora en el ámbito que estamos, consideramos que fue el hallazgo del hidroarsenicismo crónico. Hidroarsenicismo. Exactamente. ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo explicas? El agua posee una alta dosis de materiales, que son el arsénico, y que en altas dosis considerábamos, y era justamente nuestra hipótesis, que podría ser dañino para la salud. Investigando y haciendo algunos primeros estudios, hallamos que el Código Alimentario Nacional establece que debería haber sido siempre, es probable ver que haya variación, pero entre 0,05 y 0,01 es lo último que ha establecido ahora, como novedad. Antes era 0,05 y ahora es 0,01. O sea, es el contenido de gramos de arsénico por litro de agua. Exactamente, y hemos hallado hasta 20. Muchísimo más alto. 0,9, 10, 1 hemos encontrado. 2, hasta 3 puntos. ¿Y eso tiene efectos en el desarrollo de la dentición, en la parte odontológica en particular? Sí, bueno, justamente la detección que hacían los odontólogos que visitaban con nosotros del proyecto, integrantes del proyecto, ya que se hacían revisiones bucales, detectaban algunos tipos de patologías que ellos lo asociaban a las condiciones ambientales estas que estamos expresando, ¿no? Así que esta investigación continúa, pero sí se sabe que obviamente el arsénico en dosis importantes, ya no permitidas como lo establecen los códigos, obviamente debe ser mal. Por lo tanto, nosotros de algún modo lo que pretendíamos era que se declarara la zona de hidroarsenicismo crónico a nivel nacional y a través de la legislatura provincial, a los efectos de que se tenga en cuenta esto en ese lugar. Esto así ha sucedido en algunos lugares del país, como el noreste de Córdoba, por ejemplo. Que también tiene. Estamos hablando en general de agua de pozo, no es agua superficial. Claro, pozos baldes le llaman también ellos, y bueno, de baja, algunos de baja altura y otros de muy profundos, ¿no? Como fue el caso de Asunción, donde encontramos una alta dosis también de arsénico en el agua y que, era un pozo de 300 metros, 400 metros, ¿no? ¿Cómo se soluciona esta problemática, digamos? ¿Qué alternativa se prevé? ¿Qué alternativa se postula? Me imagino que el proyecto no se queda en diagnosticar está este problema, sino que propondrá algún tipo de solución. Bueno, justamente es el proyecto que hemos iniciado ahora, que tiene que ver con el desarrollo de ya evaluar a partir de políticas públicas las medidas adecuadas para instrumentar en el lugar. Y una es, primero, adecuar los centros de salud, que sean centros de salud y que dejen de ser postas, y donde realmente se haga prevención sobre el tema. Y por otro lado, el tema del agua, la calidad del agua. Necesitamos mejorar la calidad del agua de la zona. Y hubo un proyecto de la municipalidad para establecer a través de un sistema de mangueras que lleve agua de la villa más cercana, de la villa Turumaya, ¿no? Para que llevara allí agua en mejores condiciones. Pero esto no está llegando a todas las poblaciones, sino que llega generalmente a los lugares que están cerca de la ruta principal, ¿no? Que va al Encom, en este caso. Sí, la ruta que uno hace, digamos, por la ciudad de Lavalle y después continúa hacia el Encon en San Juan o hacia... Esa es la zona en conflicto, hacia los dos lados, ¿no? Porque hay localidades muy adentro en el desierto que hay que recorrerla en determinados vehículos, porque ese es el otro problema que hay, la accesibilidad sanitaria. ¿Cómo acceder sanitariamente a este lugar? Es todo un desafío. Y eso también hay que solucionarlo, porque de lo contrario no acercamos no tenemos salud para toda la gente que la necesita. Exactamente. Es así de simple. ¿Cómo hacemos para que llegue?
¿Cómo han trabajado con las otras disciplinas que me comentabas? Porque esto que comentás, claramente acá entra el tema social, el tema hasta de las costumbres de la gente. Me imagino si muchas generaciones están acostumbradas a tomar agua de un determinado pozo y uno le va con un cambio de esas costumbres, decirle, bueno, mira, ahora va a venir una manguera. ¿Cómo lo trabajan eso desde el punto de vista social? Y la parte agronómica, nosotros trabajamos mucho con agronómica. Bueno, ¿te acuerdas justamente cuando participamos juntos en el TI+D, de los aportes científicos tecnológicos para la zona agraria en el noreste de Mendoza? Justamente fue por eso, fue para mejorar esta calidad, porque también los animales consumen esta agua. Las cabras que crían, digamos, consumen también este agua. Consumen, o sea, el hábitat es uno solo. Y en el hábitat conviven todos, los seres humanos, los animales y la naturaleza. Y en este conjunto de este todo es que hay que justamente verlo de una mirada global, más holística, para poder entender qué es lo que está pasando. Y eso es lo que nos lleva a la interdisciplinaridad. Por eso, por ejemplo, vemos cómo viven. Bueno, en el tema cultural hay 11 comunidades, que son las 11 comunidades huarpes que están organizadas en el desierto, y que justamente, bueno, uno de los reclamos más importantes de ellos fue la tenencia de la tierra, las 750.000 hectáreas que están allí, y que, bueno, ellos exigen que pase a ser de su patrimonio. De hecho, esto... Está avanzando una ley en nuestra legislatura al respecto. La Corte lo otorgó en un momento determinado, pero bueno, después nunca se promulgó la ley que les daba para que el Poder Ejecutivo la ejecute. Exacto. Así que es una lucha importante, pero también es porque luchan por mejorar sus condiciones de vida. O sea, es tener la tierra, no es tener la tierra por la tierra misma, sino que tener la tierra para poder generar su espacio cultural y de acuerdo a buscar mejoras en la calidad de vida tener, por ejemplo, el acceso a la salud, que es un derecho esencial hoy para todos los ciudadanos y que en este caso cuesta mucho ejercer. Así es. Mario, te agradecemos muchísimo. Vamos a ir a un corte por ahora y enseguida vamos con algunas conclusiones en este programa de Científicamente. Hoy estuvimos con el doctor Mario García Cardone. Él es un sociólogo, docente e investigador de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. Y uno se pregunta qué hace un sociólogo investigando y haciendo docencia acá. Bueno, nos explicó muy bien la característica multidisciplinaria que tienen los proyectos de investigación en odontología, y no solo multidisciplinaria en el sentido que participan varias disciplinas curriculares en esta temática, sino que además enfocan los diversos aspectos que hacen al quehacer de la universidad. No solamente la parte de docencia y de investigación, sino muy fuertemente metidos en lo que es la transferencia o la extensión. Llegando al territorio, yendo a trabajar concretamente en poblaciones que están expuestas, en el caso que nos comentó, a altos niveles de arsénico en agua y que eso afecta a su salud. Esa investigación no se queda solamente con la publicación, con la obtención de resultados, sino que están trabajando concretamente en dar sustento a políticas públicas, que son las que se tienen que ejercer desde nuestro gobierno, sustentada justamente en esa investigación, en esos hallazgos, en ese conocimiento que se tiene sobre, en este caso, el problema del arsénico, para poder mejorar, para poder afianzar, para poder generar un sistema de salud eficiente que funcione para nuestros pobladores del noreste mendocino, concretamente del municipio de Lavalle. Realmente ha sido excelente el poder ver que la investigación de un grupo de gente de la universidad llega a un sector de nuestra sociedad. Y de eso se trata. Al principio nos comentaba Mario del financiamiento de este tipo de proyectos que se hace con los fondos públicos, fondos propios de la universidad y que concretamente, según nos mostró, llega a la gente que con sus impuestos genera esos fondos públicos con el cual nos mantenemos. Así que en este caso concreto se cierra ese círculo importante en el cual la investigación de la universidad llega a quienes aportan para que la universidad exista. Eso es todo por este capítulo y nos vamos a ver en otros capítulos más en este programa de Científicamente de la Universidad Nacional de Cuyo.